Muchísimas gracias. Ahora sí, quisiera abrir la ronda de discusión y preguntas con todo el público. Hemos tenido 3 presentaciones que han abordado el tema de el Perú en cifras de una manera un poco distinta a la que estamos acostumbrados. Y lo que hemos planteado es un poco el reto de cómo mejoramos nuestros sistemas de información, también de manera crítica, viendo qué es lo que tenemos, qué es lo que estamos usando y hacia dónde deberíamos ir. También esa nueva mirada de que no podemos hablar solamente de salud, pensando en salud, sino que tenemos que hablar de los determinantes sociales de la salud. Y finalmente, con esta presentación, y por si acaso vamos a hacerles llegar el link, porque todos los datos que se han presentado, las tablas, y no solamente para el Perú, sino de manera comparativa, inclusive casi jugando con los datos, pueden obtenerse en el link del Instituto de Métricas de la Universidad de Washington, y además hay varias publicaciones de Lancet, ¿no? Entonces, en esta última presentación lo que hemos visto es cómo hemos evolucionado, y creo que es clave algunos mensajes que nos han presentado. Si bien es cierto, para muchas enfermedades hemos disminuido mortalidad, y en uno de los temas es mortalidad neonatal, lo que no hemos visto es lo que está pasando, porque lo que está aumentando es la tasa de discapacidad, y la tasa de discapacidad inclusive a edades muy jóvenes. Tenemos neonatos que sacamos, pero el asunto es con qué discapacidades y qué capacidad tenemos nosotros como sistema de salud para manejarlos. Hemos visto también, y creo que esto es una cuestión crítica y que también condicionó algunas decisiones, como por ejemplo la de incorporar la vacunación en personas mayores de 65 años contra neumonía. El hecho que las infecciones respiratorias, especialmente en personas adultas, representan una causa importante de mortalidad. También el tema del embarazo adolescente, que se ha reportado ahí, y otro gran tema, la deficiencia que tenemos en nuestros sistemas de salud actualmente para el manejo, por ejemplo, de enfermedades como leucemias o linfomas, especialmente, y no lo han presentado ahí, pero especialmente en los más jóvenes. Entonces hemos presentado todo un panorama y me imagino que hay preguntas y este es el momento para hacerlas, ¿no? Y en lo que se pueda aquí con los presentes. Sí, adelante, doctor. Una consulta sobre el sistema de información. Bueno, en primer lugar, felicitaciones. Esto ha sido un banquete. Les doy muchas gracias. Yo soy chileno y trabajo en OPS. Me preocupa saber cuál es el margen de error de las encuestas que están usando. Básicamente porque ya varias veces he visto imágenes diciendo estamos mejorando y la mejoría es del 2%. Y yo creo que está dentro del margen de error, pero no lo tengo muy claro. A nivel nacional y a nivel regional. Y peor todavía cuando me dijiste ahora, dijiste que incluso no había representatividad a nivel de distritos, siendo que he visto en varias noticias o en reportes que el tal distrito mejoró muchísimo. Bueno, pero si la encuesta con lo que están midiendo no es representativa a nivel de distrito, estamos ante pura parafernalia, ¿no? ¿O no? Primera pregunta. Segunda pregunta sobre el tema de... A mí me preocupa saber, en esto de los determinantes sociales, que voy a pedir la presentación, la encuentro buenísima, mirando la inequidad, cuando está la tasa de no asegurados, que es muy alta, a mí me preocupa a ver, ¿cómo lo digo suave? La última vez lo dije tan difícil que casi me echan de la sala. Pero en el fondo, para mí un no asegurado en una sociedad es un polizonte. ¿Ok? Va de polizonte. Pero uno dice, uy, pobrecito, va de polizonte, tenemos que ayudarlo cuando corresponda. Pero a veces son polizontes de primera clase. Es decir, hay gente que tiene altos ingresos y va de polizonte. ¿Ok? No cotiza pudiendo cotizar. No se asegura pudiendo asegurarse. Pero no es un pobrecito, porque lo que él sabe es que cuando él se enferme, su amigo, el doctor... ¿cuál es tu nombre? ¿Unai? Lo va a ayudar y va a hablar con su amigo del Rebagliati y lo van a meter igual. Y entonces su hijo que estaba enfermo, su señora que tiene súbitamente una enfermedad, la van a hospitalizar, la van a atender. Y entonces nunca cotizó, pero cuando se enfermó, todos acudimos en su socorro. Eso se llama ir de polizonte de primera clase. Y eso en una sociedad se castiga. Los comportamientos oportunistas tienen que castigarse. Y aquí no veo que se castiguen. Se los trata como pobrecitos, hay que ayudar. No. Entonces yo creo que el discurso allí requiere un ajuste
porque aquí vamos todos juntos y por lo tanto tenemos que ayudarnos unos a otros siempre y no solo cuando nos enfermamos. Y yo quería saber un poquito, me parece fantástico las enormes mejorías, ¿no? Porque son sustantivas en muchas áreas. Y yo tengo una pregunta para ustedes que son gente, si han mejorado tanto y todos desde fuera vemos que Perú va mejor, lo que mismo que tú decías unos meses, ¿por qué esa sensación de que estaba todo mal? Eso. Sí. A ver, de repente para ir contestando las preguntas, en relación a la pregunta que hacen sobre el sistema de información o los resultados de la encuesta de la ENDES, hay que recordar que se mencionó que había diferentes tipos de sistemas de información, ¿no? Uno es el que se hace por las encuestas poblacionales, que vendría a ser como una muestra, digamos, a nivel nacional que es representativa, ¿no? Debido a que es un tamaño de muestra, digamos, no es toda la población, solamente representa una parte de la población, su representatividad solamente puede llegar a nivel de región, ¿no? No puede llegar a un nivel más inferior porque tendríamos que tener de repente, sino un tamaño de muestra mucho más grande, ¿no? Entonces, usualmente lo que reporta la ENDES tiene un nivel de confianza del 95%. Habría que ver los intervalos de confianza, si es que se cruzan o no entre año a año y ver si es que realmente este cambio ha sido estadísticamente significativo o no. Pero habría que verlo ya con más detalle los números y dependiendo de cada indicador. Cuando usualmente se habla de mejoras a nivel de distrito, hay que recordar que también tenemos otros sistemas de información, que vendrían a ser los sistemas de información administrativos, ¿no? Por ejemplo, lo que es el GIS o el CIEN, que te reporta lo que es anemia. Entonces, cuando hacen esos reportes, utilizan estos sistemas administrativos para dar esta información, que es muy diferente, digamos, a los resultados que podría haber dado la ENDES, que no es a nivel distrital. Pero hay que tener en cuenta que los sistemas administrativos solamente es de la población que acude a los servicios de salud. No es una población representativa a nivel nacional. Entonces también hay un sesgo, digamos, que hay que tomar en cuenta cuando se miran esos resultados. Entonces cada vez que vamos a ver algún resultado, hay que ver de dónde viene y cuál es la fuente de información. Si viene de un sistema administrativo, si viene de una encuesta nacional y cuál es el nivel de representatividad de cada una de ellas. Bueno, con respecto al aseguramiento, sí es importante tener en cuenta que existen personas que utilizan también los servicios del ministerio, ¿no? Por ejemplo, en algunos lugares, personas que tienen seguro privado, seguro de salud, van al ministerio, ¿no? Obviamente eso se da, ¿no? Pero eso obviamente no quita de que tenemos que apostar por tener un aseguramiento universal, ¿no? Que es importante y clave y que ya ha demostrado pues que tiene un impacto importante sobre la población, ¿no? Un ejemplo tenemos, les mencionaba durante la presentación, lo que se hizo en Massachusetts, ¿no? Donde ellos aplicaron el aseguramiento universal, que fue el modelo que tomó el presidente Obama para poder asegurar a toda la población americana, ¿no? Y ya se están haciendo algunos reportes, están saliendo algunos reportes sobre este aseguramiento y del impacto que ha tenido sobre la población americana, ¿no? Que ha generado mayor acceso a servicios preventivos, ¿no? Ha disminuido complicaciones. Entonces es importante eso. Si bien es cierto, tenemos algunas filtraciones, que eso siempre se van a dar, obviamente, porque nuestro sistema de información todavía no pueden identificar quién está asegurado en un lado, quién no, ¿no? Y bueno, ahí hablaba José, que es importante que los sistemas conversen entre ellos, ¿no? Para disminuir las filtraciones, pero es clave, y en eso me reafirmo, que tenemos que avanzar como país hacia un aseguramiento universal, ¿no? Yo creo que eso es importante y que aborda algunos puntos sobre los determinantes sociales que tenemos como país ir abordando y encarando, ¿no? Sí, solo un comentario. Es bien importante este tema de la representatividad de las encuestas, sobre todo las encuestas a nivel nacional. Muchas veces se sobreusan los datos de la ENDES, inclusive se hacen reportes de la ENDE mensuales. Claro que hoy en día el INEI les pone a uno el intervalo de confianza al costado, pero muchos no entienden que el número que está puesto ahí tiene un intervalo de confianza que a veces es tan amplio que entonces que haya subido 2 o que haya bajado 2 en realidad no significa nada. Entonces sí hay un sobreuso. La respuesta directa, hay un sobreuso de la ENDES que a veces inclusive se convierte en un uso político, desafortunadamente.
Y solamente un comentario más antes de darte la palabra, Alejandro. ¿Por qué hay esa sensación de que todo va mal? Eso me lo pregunto siempre. Creo que a veces nos flagelamos demasiado. Hay cosas que vamos haciendo bien. Es una pena que siempre veamos solamente el vaso medio vacío, cuando a veces el vaso está medio lleno. Y creo que a veces eso lleva a los trabajadores de salud también a una suerte de desasosiego y hasta un burnout, porque piensan que con todo lo que hacen nada mejora. Hay cosas que van mejorando, nos queda mucho por hacer, pero creo que con mejores sistemas de información y haciendo notar qué cosa falta y qué cosa se ha logrado, yo creo que podemos ir cambiando esa lógica. Alejandro, ¿una pregunta? Yo voy a preguntar sobre los sistemas de información. El gran problema cuando uno utiliza una macrodata es que esconde muchas cosas, porque evidentemente hay diferencias regionales, inclusive distritales, y que eso implica otro tipo de decisiones. Entonces una macrodata termina siendo absolutamente inadecuada para ciertos lugares. Entonces, el gran problema es un sistema de información que no está captando, y me preocupa esa enorme variedad de formatos que existe. Y que al final, yo me acuerdo una frase que dijo la doctora Pilar Mazzetti cuando era ministra. No tener una información oportuna es como tener un caballo de carrera, ¿no?, en plena carrera y con anteojeras. No permite tomar decisiones. Y ahí también meto un poco lo de la historia clínica. Es un absurdo realmente estar en el hospital y no tener historias clínicas, que no solamente no llega tarde, un buen número de veces nunca llega. O sea, si uno no tiene una buena memoria, el paciente le comienza a inventar una historia, porque el paciente inclusive no se acuerda lo que tuvo. Y a veces me acuerdo más que el paciente en su enfermedad. Bueno, de repente para hacer un comentario en relación a lo que mencionó el doctor Llanos, de repente con un ejemplo en relación a los sistemas de información y los diferentes sistemas de información. Con un ejemplo del caso de Apurímac. Si vemos Apurímac y vemos ciertos indicadores sanitarios utilizando las bases administrativas, vemos en relación, por ejemplo, lo que es anemia, Apurímac, digamos que tiene la mejor cobertura en entrega de suplementos, la mejor tasa de pacientes que tienen un tratamiento oportuno para la anemia, la mayor tasa de niños que fueron tamizados, ¿no? Digamos que todas sus coberturas en cuanto a la prestación de servicios son óptimas, ¿no? Entonces yo me imaginaría que Apurímac tendría, digamos, las tasas de anemia más bajas de todo el país, pero no es así. Si vemos los otros datos que nos da la ENDES, Apurímac es una de las regiones que tiene una de las tasas de anemia mucho más altas de todo el país. Pero entonces ahí estamos viendo cosas de repente separadas. O sea, un sistema de información solamente me da la parte prestacional de salud, el otro me da el resultado final, pero no vemos los otros determinantes que hay detrás de la anemia. Entonces, de repente, en caso de Apurímac, no es que la anemia se deba a una mala prestación de salud, sino a los determinantes sociales que ocurren en la región y hace que no se pueda mejorar el problema, ¿no? Acá, ¿no? Ahí tienes, okay. Disculpe. Bueno, en primer lugar, felicitaciones por la excelente exposición. Creo que ha sido muy enriquecedora para todos. Yo quería, hacer primero una reflexión y después una pregunta. La primera reflexión tiene que ver con el aseguramiento universal. El aseguramiento universal no solamente es una responsabilidad moral, es una responsabilidad ética de nosotros como país, pero además es una medida, como ha mencionado César, basada en evidencias. Y sin embargo, luego de un avance importante en donde todos íbamos por el aseguramiento universal, el Ministerio, el Instituto Nacional de Salud, y todos empujábamos ese carro, después eso se cayó. Y ahora es visto como una cosa media caviar, rojete, el pensar en asegurar
en tener aseguramiento universal. Lamentablemente hay una tendencia creciente hacia no creer en el aseguramiento universal por falta de recursos, etcétera. Entonces yo creo que deberíamos retomar este tema como Academia Nacional de Salud, como sociedades científicas, como universidad, en propugnar el aseguramiento universal de salud como herramienta no solamente ética y moralmente imprescindible, sino además como intervención basada en evidencia. Y bueno, dicho esto, que era la reflexión que tenía que hacer, quería preguntarle a César Munayco, él ha comentado, y bueno, se comenta en general en muchos estamentos, que uno tiene que abordar, ¿no?, políticas efectivas sobre determinantes sociales. Entonces lo que quería preguntarle hoy, para tratar de aterrizarlo un poco, ¿qué políticas específicas enfocadas en los determinantes sociales han demostrado tener éxito en lo que es salud, en lo que es indicadores? No sé si nos podría dar algunos ejemplos, porque hablamos mucho de políticas enfocadas a los determinantes, pero ¿cuáles serían las más efectivas o qué experiencias hay en lo que ha revisado la literatura? Gracias. Ok, bueno, como decía yo al final de mi presentación, ya esto no es teórico, ¿no? Ya existen evidencias científicas que demuestran que el tomar acciones sobre los determinantes sociales van a lograr una reducción de la desigualdad y eso va a mejorar la salud de la población, ¿no? Un ejemplo es el aseguramiento universal, ¿no? Ya hay ejemplos, no solamente Estados Unidos, sino en otros países, ¿no?, donde han demostrado pues que el brindar seguro a toda la población va a tener un impacto importante sobre el acceso a los servicios, ¿no?, sobre la reducción de las complicaciones, acceso a servicios preventivos, ¿no? Hay un artículo que ha salido publicado de una experiencia que se hizo en Inglaterra, ¿no?, donde ellos, a través de políticas claras, donde ellos mejoraban la educación para poder mejorar la movilidad social. O sea, ellos a los niños pobres en Inglaterra mejoraban, le daban acceso a la oportunidad para que vayan a la universidad, y al ir a la universidad ellos jalaban consigo a toda su familia y cambiaban de posición social. Entonces, esas políticas se han demostrado que son efectivas para reducir las desigualdades, ¿no? También otras políticas que están ligadas a lo que es la cohesión social y la participación de la comunidad. También han demostrado pues que la comunidad fortalecida, ¿no?, trabajando conjuntamente con los servicios de salud y con el gobierno, logran a través de las redes que tienen las comunidades poder apoyar a las personas que están en más desventaja y logran mover la posición social, ¿no?, a una mejor posición social, ¿no? Entonces, son esas políticas que se pueden realizar. Lo otro es también intervenir sobre las circunstancias materiales, ¿no? O sea, mejorando la mejor distribución de la riqueza, por ejemplo, ¿no?, a través de la mejora del empleo, ¿no?, reducción de la informalidad. También son políticas que se han empleado en algunos países que han logrado, ¿no?, que las personas logren cambiar de posición social, ¿no? O sea, las políticas básicamente que van enfocadas sobre los derechos sociales van a cambiar lo que es la posición social de la población, ¿no? Y esas políticas han demostrado que son importantes, ¿no? Por ejemplo, en Inglaterra hubo un estudio bien interesante donde ellos demuestran el impacto, ¿no?, de políticas, como le digo, de cambio de posición social, mejora de la educación, mejora del trabajo, y ellos han logrado mejorar, por ejemplo, la expectativa de vida, ¿no?, tanto en hombres y mujeres. Y después se ve que después que entró un nuevo gobierno y abolió las políticas, ¿no?, se cae nuevamente, ¿no?, la expectativa de vida. O sea, estas políticas claves que van a modificar la posición social de las personas son aquellas que logran un gran impacto sobre los determinantes sociales. Hay otras políticas también que se han venido trabajando y es también enfocadas a lo que es el cambio de los estilos de vida, ¿no? Y eso también trae un impacto, ¿no? Por ejemplo, hay un trabajo bien interesante que se hizo en una empresa de retail de Estados Unidos, ¿no?, que ellos lo que han hecho es empoderar a sus trabajadores para que logren cambiar su estilo de vida, ¿no? Ellos veían que cada año que pasaba pagaban más en seguro de salud, porque los trabajadores pues fumaban, no hacían ejercicio, iban a emergencia. Entonces ellos lograron
hacer un programa que lograron cambiar los estilos de vida. ¿Y cómo lo hicieron? Bueno, no es solamente decirle al trabajador, ¿sabes qué? Tienes que hacer ejercicio, sino tienen que darle el tiempo y los recursos para que pueda hacer ejercicio. Entonces, ellos hacían programas de motivación y daban un premio a aquellas personas que corrían, ¿no? Todos los días o bajaban de peso, y eso ha hecho pues que estas personas logren modificar sus estilos de vida y están teniendo impacto sobre la salud. O sea, ya hay algunas experiencias pues que ya se están publicando y que obviamente han logrado demostrar pues que el abordaje de los determinantes sociales, tanto lo que es la posición social como en los abordajes de determinantes estructurales intermedios, han logrado pues cambios importantes, ¿no? La idea es que el país pueda tener políticas claras sobre eso, ¿no? O sea, cómo yo como país logro mejorar la movilidad social, ¿no? Que las personas pobres logren cambiar de posición, ¿no? O dar un acceso mayor a la educación, entre otras cosas que se pueden ir utilizando, ¿no? Sí. En primer lugar, muchas gracias por la invitación. Voy a repetir dos frases que me han ayudado a aprender mucho más. La doctora García dice: aquello que no se mide no se mejora. Y el doctor Munaico dice: no dejar a nadie atrás. ¿Cuántas personas sanas hay en el Perú? El título de la reunión de hoy es La salud en cifras. Hablemos entonces no solo de los enfermos sino de los sanos. ¿Sabemos acaso cuántas personas? Porque viendo cifras me pregunto si hay alguna persona sana, y yo me siento sano. Y hablamos de salud como una cara de la moneda, la otra es la enfermedad o el síndrome, lo que se quiera, la patología. Pero estamos poniendo mucho énfasis en lo patológico y no estamos haciendo mucho por la salud. Yo pienso en que uno de los factores, como usted le llama, key points en quechua, uno de los problemas más importantes, y aunándome a la solicitud de mi antecesor, es la educación. Pregunta: ¿se han revisado los textos escolares con la minuciosidad con que se están revisando los contenidos sexuales? ¿Se han referido los textos escolares referidos a la salud? Cuando yo era, hace ya más de 70 años, estudiante de primaria y secundaria, teníamos un curso que se llamaba El Niño y la Salud, obligatorio, en donde nos enseñaban desde lavarnos las manos, limpiarnos los dientes y aprender a tener higiene en los órganos de excreción. ¿Eso existe ahora en los colegios? Si nosotros no ponemos la prevención como prioritaria, se ha dicho aquí, no hacemos mucho. Y por lo tanto, la educación debe ser prioritaria. ¿Hay algún acuerdo entre el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud para fortalecer estas políticas? Pregunto. No hay cursos de educación familiar. Ya no hay esos cursos que se llamaban de educación familiar y sexual. Y lo que es más, el doctor Burste me acaba de anunciar que va a haber una próxima reunión aquí para evaluar la formación de los profesionales en salud. Sé que en el Congreso existe un proyecto, espero que no sea cierto, para disminuir los estudios de medicina a 5 años. Y la revisión de los textos, de los planes de estudio, sobre todo en universidades privadas, no están considerando a la salud como un elemento prioritario en la enseñanza. Hay más contenidos patológicos que de salud. Entonces, esa es mi participación en mis preguntas. Muchísimas gracias, doctor. Y yo creo que ese tipo de intervenciones nos permiten ir poniendo dentro de la agenda de la Academia Nacional de Medicina algunos temas que debiéramos revisar. Dentro del Ministerio existe un área de salud del escolar en la cual siempre se ha mantenido cierta relación con el Ministerio de Educación. Y tengo que decirles que durante el periodo que estaba como ministra, inclusive nos acercamos mucho más, pero siempre hay una suerte de tensión en cuanto a todo lo que tiene que entrar en la currícula y todo lo que tienen que enseñar y aumentar un poco más de cosas, ¿no? Cosas como lavado de manos se logró y hay así algunos aspectos, pero creo
que esto es una oportunidad como para tener dentro de nuestra agenda el poder revisar qué aspectos de salud preventiva se están incluyendo dentro de la currícula escolar y de repente crear un espacio para poder desde la Academia Nacional de Medicina abrir también el espacio con el Ministerio de Educación. Con tantos cambios políticos que han habido, mucho de lo que se avanzó, de lo que se avanza también queda un poco ahí. Entonces creo que eso, y quisiera pedirle eso también al doctor Nelson, para ponerlo dentro de nuestra agenda, porque parte de estas reuniones es también encontrar ese tipo de temas para discutir. Creo que había, César, sí. Bueno, igual a unirme a las felicitaciones por las presentaciones y creo que está muy claro que las determinantes sociales son, como dice su nombre, determinantes de la salud. Y creo que lo que nos está faltando, si eso ya sabemos que hay evidencias y eso muestra que actuando sobre eso se mejora, una escala más, ¿no?, de la decisión política ya, de gobierno, ¿no? Porque, y el problema ahí viene el de la corrupción. Entonces yo creo que el punto crítico está ahí, ¿no? O sea, ya sabemos que todo esto son políticas públicas, pero ¿quién decide finalmente eso, no? Y lo que nos preocupa es que la juventud ha perdido el interés por la política. Y eso, entonces eso es lo que hay que motivar, ¿no? De que los jóvenes, que la política no es mala, ¿no?, por sí misma, ¿no? Entonces sí creo que ese es un tema, un comentario. Y una pregunta más cotidiana que quisiera hacer es, estamos en abril del 2019 y esto me hace recordar el año 2000 y de repente a la doctora García también le ocurrió lo mismo, ¿no? Cuando había un proyecto para enfermedades emergentes, el ministro pidió información sobre malaria. Entonces el de la OGE fue con su información, el de la estrategia o el programa esa vez fue con su información y el del INS con su información. Los tres eran totalmente diferentes. Entonces el ministro dijo, ¿a quién le hago caso? ¿Quién tiene la razón? Todos decían que no, que era válido. Mira, han pasado tantos años y eso no ha cambiado. Y me impresionó la presentación del doctor Pérez, donde pone esa información que debiera ser simple, oportuna, todo ese slide, yo creo que si se implementa esa estaría la solución. Pero lamentablemente no lo vemos. Y yo en la mañana estaba viendo las fichas. Epidemiología tiene fichas para cada enfermedad y cada vez son más frondosas, ¿no? Quieren poner más. Es como si fuera una investigación. Muy frondosa la información, pero esa información nadie la analiza, nadie la usa y como se ha mencionado el doctor Pérez, es un trabajo adicional para el que está en el servicio y el tiempo que le dedica al paciente es mínimo, ¿no? Entonces, esa es una pregunta que ¿cuál sería como decía el doctor Cornejo Villús, cuál sería la solucionática? Porque desde esos años 2000 o más antes, siempre el Ministerio está interesado en tener un sistema único de información, lo cual se desistió porque eso no era posible, entonces hay que usar plataformas, y creo que hay propuestas, pero el tema es que seguimos en lo mismo, ¿no? Si mañana vamos a epidemiología, al instituto y a las estrategias, cada uno maneja esa información. Y entonces la pregunta es, ¿cuál sería la solucionática? Tenemos mucha tecnología informática, pero ¿cómo hacemos para implementarla y que realmente haya una información oportuna para la toma de decisiones y para que el paciente también se beneficie? Bueno, para responder a esta pregunta, ¿no?, para seguir con el hilo. Sí, actualmente vemos lo que usted ha mencionado que pasó el año 2000 sigue pasando actualmente, ¿no? Y eso se debe a que, como mencioné antes, cada dirección, cada equipo tiene su propio sistema de información y nadie quiere dejar su sistema de información, ¿no? Porque ya lo siente que es suyo. Es imposible decirle, ¿sabe qué? Vas a dejar de utilizar tu sistema de información y vas a utilizar el sistema de información de la otra dirección. Eso es, la verdad, que políticamente, gremialmente, imposible. Entonces, como mencioné también en la presentación, la solución debería ser la interoperabilidad, o sea, el compartir información. No importa quién recogió el dato,
lo importante es que ese dato también se pueda reflejar en el otro sistema de información y compartir esa información. Entonces, si al final todos los sistemas de información comparten la información que han colectado, va a ser una información única, ¿no? Y de repente ahí también se va a dar cuenta que ambos han colectado la misma información como 3 o 4 veces, porque cada uno colectó la misma información, pero se debe reflejar como un solo dato, ¿no? Entonces, cuando se llegue a tener eso, creo que tendríamos un mejor ordenamiento de los datos y de los indicadores, ¿no? Suena de repente un poquito entre fácil y difícil, pero realmente eso sí va a tomar un poco de tiempo llegar a tener esos acuerdos y esas comunicaciones entre los sistemas de información, ¿no? Pero eso debe ser la ruta. Para que no te deprimas, nada más, para que no te deprimas, porque vi la cara que pusiste, yo creo que ya estamos en el proceso, ¿ok? Lo que sucede es que la información es poder. Para que lo apunte, doctor, otra cosa, la información es poder, ¿ya? Y nadie quiere, así es, y nadie quiere dejar el poder. Sin embargo, yo he visto esa transformación en la que la gente se ha dado cuenta de que primero, teniendo tantos, o sea, el hacer ese diagnóstico primero, demostrar que hay 300 sistemas de información y los números de formatos que existen, ha sido así. Yo vi la cara que pusieron todos. Bueno, esa es la cara que ha puesto la gente dentro del ministerio también. Entonces, van dándose cuenta qué es lo que está pasando, se van dando cuenta que es, además, ineficiente, y ya estamos comenzando no a hablar de tú tienes una información y el otro no la tiene, sino ya existen sistemas de, y la palabrita mágica, interoperabilidad. Y la otra cuestión es que en el sentido ideal, la información debería partir del momento en que se recoge la información del individuo hacia una historia clínica electrónica. Se recoge una vez y a partir de ahí esa información podría permitirte la alerta, por ejemplo, para enfermedades de reporte y no tener que hacer una hoja adicional, la información para la parte administrativa, la información que se necesita para la farmacia, etcétera. Entonces, creo que nuevamente, el medio vaso vacío, creo que estamos en el proceso, pero eso no va a pasar de un día para otro, pero ya se va comenzando a ver, la tecnología permite entender un poco más cómo se pueden hacer las cosas interoperables, y yo creo que estamos en el camino. Hay otros países que están mucho más avanzados, pero probablemente en los siguientes 7, 8, 10 años deberíamos estar llegando a un sistema que tenga mejor calidad, sobre todo basado en otro punto que dijo José que es importante. El usuario tiene que ser, o sea, el usuario, el que escribe la información, el que la produce, debería también sentir que puede usarla. Entonces, hacerlo parte de eso. Y eso es algo que no hemos trabajado todavía, pero creo que hay que trabajarlo. Yo diría que ya estamos en el proceso, no te deprimas. Yo voy a mencionar un par de cosas nomás, breve, en aras del tiempo. El problema es individual y grupal en cuanto al sistema de información. ¿Qué individuos manejan el sistema de información o qué grupos manejan el sistema de información? Y quién se cree dueño de la información. Y lo otro es cuándo se pervierte la información, ¿sí? En una consultoría en el año 95 yo encontré de que las hojas GIS, por ejemplo, eran utilizadas para pago de personal. Y para el pago del personal tenía que haber atendido gente. Y entonces se iban al cementerio y ponían los nombres de las personas que estaban enterradas para que les puedan pagar. Entonces, si eso nosotros lo vemos constantemente y no lo mejoramos, vamos a tener un sistema de información malo encima, ¿no es cierto?, pervertido. Lo otro es los determinantes sociales. Acabamos de ver lo que nos ha presentado el doctor Lozano, y ahí habría que conversar entre lo que se encuentra en toda esta información al 2017, en estos 40 años que han dado, y los determinantes sociales, porque creo que ahí se puede encontrar la respuesta a esto, a pesar de que es Big Data, ¿no? Ya Alejandro habló sobre las limitaciones que tiene. De todas maneras, eso puede llevar a hipótesis y a una serie de cosas que se pueden trabajar. Esta información es importantísima y cruzarla con determinantes sociales es mucho más importante todavía. Es más, si tomamos en cuenta aquellos diagnósticos en los cuales se tiene mayor discapacidad o se tiene muertes prematuras, etcétera, yo creo que ahí se puede incidir más y tener un mejor resultado. Y lo último, simplemente yo siempre digo, educación sin salud
no es educación, y salud sin educación tampoco es salud. Y por lo tanto, el cruce entre educación y salud deberían ir de la mano en conjunto para diferentes cosas. Yo pienso que hay un divorcio dentro de los sectores que hace que cada quien trabaje por su lado y ya no solamente tengan un sistema de información, sino que ya la cosa sea mucho más complicada todavía, ¿no?